En Compartiendo Lugares, hoy estaremos hablando de uno de los destinos más bellos de Europa, Edimburgo, la capital de Escocia. Y es que ya sea por su cautivadora cultura, su animada vida nocturna, su deliciosa comida o sus extraordinarias vistas, esta majestuosa ciudad lo tiene todo. La impresionante arquitectura es a menudo lo primero que sorprende al visitarla. Sus grandes monumentos góticos y las calles empedradas del casco antiguo te hacen adentrarte y querer conocer más sobre su intrigante y fascinante historia. Con una increíble variedad de lugares para visitar, desde castillos históricos, museos y galerías, hasta destilerías de whisky, comenzamos nuestro recorrido por el impresionante castillo de Edimburgo, construido sobre un volcán extinto en una poderosa roca desde la Edad del Hierro. Ubicado en lo alto de un acantilado, el castillo de Edimburgo está lleno de emocionantes historias de su época, como fortaleza militar, como prisión de guerra o como residencia de la realeza durante muchos siglos, por lo que cuando suba a su colina estará siguiendo los pasos de soldados, reyes y reinas e incluso de uno o dos piratas. Escocia es bien conocida por sus cuentos de mitos y leyendas, siendo el mítico unicornio su animal nacional. El unicornio fue asociado por primera vez con la realeza escocesa en el siglo XVII y Guillermo I lo colocó en el escudo de armas real. En el siglo XV incluso ya aparecía en monedas. Cuando Escocia e Inglaterra se unificaron bajo el reinado de Jacobo VI de Escocia en 1603, las armas reales escocesas tenían dos unicornios que sostenían un escudo. Al convertirse más tarde en Jacobo I de Inglaterra e Irlanda, Jacobo reemplazó el unicornio a la izquierda del escudo con un león, el animal nacional de Inglaterra, como muestra de unidad entre los dos países. El castillo de Edimburgo y su explanada ofrecen vistas incomparables de la ciudad. Por eso se ha convertido en la atracción turística número 1 en Escocia y el edificio más emblemático de la ciudad. Otras vistas excepcionales de Edimburgo se disfrutan al subir la colina Calton Hill. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga una colección de monumentos históricos entre los que se destaca el Monumento Nacional, que se inspiró en el Partenón de Atenas. Una de las atracciones mejor valoradas por los visitantes a la ciudad es la silla o asiento de Arturo, considerada un oasis de calma. Con más de 820 pies de altura, a 251 metros sobre el nivel del mar, la silla de Arturo ofrece una preciosa vista panorámica de todo Edimburgo, y en un día despejado incluso se divisan las maravillosas y famosas tierras altas. La cima se alcanza en 1 hora aproximadamente, subiendo desde la carretera el Paseo de la Reina, pasados el Parlamento de Edimburgo y el Palacio de Holyrood, el cual es residencia oficial del monarca británico en la capital escocesa. Existen varias versiones sobre el origen del nombre del asiento de Arturo. Unos creen es una modificación del asiento del arquero, proveniente de una frase gaélica que significa altura de las flechas, haciendo alusión a su posición estratégica de defensa. Otros creen hace referencia al rey Arturo, y que esta colina alguna vez fue Camelot, su legendario castillo. Y hay quienes incluso asocian el nombre con la leyenda del dragón durmiente. Lo cierto es que este lugar, en el que se han encontrado restos prehistóricos, tiene un aura de algo especial. Otro infaltable en Edimburgo es el monumento más grande del mundo que se le haya hecho a un escritor. Como un tributo al muy querido novelista escocés Sir Walter Scott, este icónico monumento gótico fue construido en el siglo XIX. Con una altura de 61 metros, hay varias plataformas de observación a las que se accede por una escalera de caracol que sube por la aguja central. En el monumento están colocadas 64 estatuas relacionadas con personajes de las novelas de Scott. Subir sus 287 escalones hasta la cima y disfrutar de las llamativas vistas del horizonte de la ciudad es una experiencia que no te puede faltar. Si eres de los amantes del arte, en Edimburgo se encuentran 3 de las galerías nacionales de Escocia: la Galería de Retratos, la Galería de Arte Moderno y en el corazón de Edimburgo la Galería Nacional, que cuenta con algunas de las mejores obras de arte del mundo, de artistas como Rembrandt, Monet y Rafael. Esta hermosa iglesia data de finales del siglo XIV
Se construyó en honor a San Gil, el santo patrón de Edimburgo. El mosaico de vidrieras y las maravillosas tallas de piedra captan de inmediato la atención. La iglesia se encuentra en la Milla Real, en el corazón del casco antiguo de Edimburgo. También ubicada en la famosa Milla Real, nombre que proviene de su tradición como vía procesional de reyes y reinas durante los últimos 500 años, te encuentras con la experiencia del whisky escocés, una manera maravillosa de aprender sobre la historia y evolución del whisky, descubrir sus diferentes aromas y disfrutar de un trago del fino whisky escocés. Cualquiera diría que me pasé de copas y terminé explotando globitos en la calle como si fuera un chiquillo. En una visita guiada algo espeluznante, nos adentramos en el pasado y la historia oculta de Edimburgo, en un mundo oscuro y húmedo que no ha cambiado desde el siglo XVIII y que se encuentra debajo del ajetreo y el bullicio del casco antiguo de la ciudad. Edimburgo es excepcional por muchas razones y tiene muchísimos lugares interesantes que visitar, algunos inspirados en una apasionante historia que contar. Una de las atracciones turísticas más populares es la estatua de Bobby. Y es que aunque este perrito murió hace 150 años atrás, todavía toca el corazón de muchos cuando escuchan su extraordinaria historia de lealtad, al permanecer durante 14 años cuidando la tumba de su amado dueño. En la descripción del vídeo te dejaremos un enlace por si quieres conocer un poco más de esta emotiva historia. Su nariz gastada se debe a la creencia popular de que al tocarla te dará buena suerte. Ya sea real o no, lo cierto es que al conocer su conmovedora historia, te dan deseos de acariciarlo. Y ya que estábamos allí, por si te lo estás preguntando, aprovechamos para tocar su nariz, porque un extra de buena suerte siempre viene bien. Y aquí va un poco para ti también por acompañarnos en nuestro recorrido de hoy. Despedimos nuestro vídeo con nuestro primer impacto al llegar a Edimburgo, este imponente cielo azul. Esperamos te haya gustado el vídeo y sigamos juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.